en la España de la época habíamos oído por la radio mucha copla y habíamos llorado mucho con la copla o habíamos reído mucho con la copla, pero nadie la mencionaba porque daba como vergüenza hacer una referencia, sonaba poco progre, diríamos, y de repente Manolo, con la Crónica Sentimental de España, nos abría ahí una puerta y nos descubría que había mucho que decir sobre la copla y que había mucho que decir inteligentemente y entender de nuestras propias vidas a través de eso. Yo no quiero extenderme pero creo que queda muy bien resumido en un pequeño foro que tengo yo a través de internet. Muchos han sido los corresponsales que, sabiendo que yo pues era amigo o era próximo a Manolo Vázquez Montalbán, me han enviado referencias, algún comentario, ¿no?, a propósito de su muerte. Y había uno que creo que resumía muy bien toda una dimensión de Manolo Vázquez que a mí me impresionó mucho y creo que me influyó. Decía, el que lo escribió se llama Gonzalo Moure, es escritor y es gallego, y decía: cuando descubrí al Barça, Vázquez Montalbán ya estaba allí. Cuando descubrí a Alberti, Vázquez Montalbán ya estaba allí. Cuando descubrí al Partido Comunista Español y al PSUC, Vázquez Montalbán ya estaba allí. Cuando descubrí lo serio que es el humor, Vázquez Montalbán ya vivía allí. Cuando descubrí que era feliz en la lucha e infeliz en la duda, Vázquez Montalbán ya lo había dicho y mejor. Lo que más me reconforta es que cuando descubra la eternidad ya no será un aburrimiento, porque Vázquez Montalbán ya estará allí. Yo creo que esto resumía muy bien esa parte de cotidianeidad que él sabía transmitirnos con un discurso absolutamente inteligente. Y bueno, pues ya está. Bueno, puesto que se habla en español, pues yo también voy a hablar en español, que me encuentro mucho más cómodo. Yo conocí a Vázquez Montalbán cuando ya había pasado los 20, porque alguien me regaló una novela de Ángel Casas, que era un noir bastante malo y que imitaba a Carballo, ¿no? De hecho me gustó, me divirtió mucho, y entonces alguien me dijo: pues intenta leer a Carballo. Dame el título, por favor. Estamos en el aire. Pero bueno, fue un episodio en la obra de Ángel Casas que es más que nada periodística, ¿no? Y entonces, a raíz de allí, era 1996, 1997, y yo empezaba a interesarme por internet, y sumando dos cosas empecé a hacer una web sobre Vázquez Montalbán. Y claro, como él ha escrito tanto, su obra es tan extensa, pues claro, la web es muy grande, es muy nutrida y da mucho juego para muchas cosas, ¿no? Es decir, si vas al libro de visitas, no solo te encuentras mensajes a Vázquez Montalbán, ahora muchos mensajes de adiós, pero te encuentras también mensajes que uno dice: bueno, ¿y esto qué pinta aquí?, ¿no? Por ejemplo, un mensaje, recuerdo, de una colombiana que decía: pues mire usted, Lady Di no era mala persona, porque yo seguí toda su vida y me gustaba. ¿Y esto por qué? Porque en la web hay un artículo de Manolo sobre Lady Di, y entonces se establecen estos diálogos, ¿no? Pero para mí, Vázquez Montalbán, y creo que para mucha gente, porque lo que dicen estos profesores tan sesudos, como George y hay 3 o 4 más, es espectacular, y a Manolo le gustaba mucho que él decía que lectores que saben leer también me lean a mí y me comenten mis escritos. Pero yo creo que la gran sorpresa tras la muerte de Vázquez Montalbán es la emoción popular en la calle que ha habido, ¿no? Es decir, en el Paraninfo, había cola fuera para entrar y para ver las pantallas que retransmitían lo que se decía allí dentro. Entonces, ¿por qué gustó tanto la obra de Vázquez, o por qué gusta tanto la obra de Vázquez Montalbán? Y no ya en Barcelona ni en España, sino en todo el mundo, porque mal que le pese a muchos escritores españoles, Vázquez Montalbán es el más traducido, el escritor actual más traducido en el mundo, ¿no?
En Italia es amadísimo, desde luego, y no sé, cada vez que él iba a Italia llenaba pues casi estadios de fútbol, ¿no? Y él siempre decía que creía que en Carballo había puesto el desencanto de los ideales de la izquierda de los años 60, es decir, cómo aquellos que en los años 60 habían soñado en un poder de izquierdas, en un poder del pueblo, se habían desencantado en los últimos 30 o 40 años. Por lo tanto, yo creo que yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Vázquez Montalbán, aunque creo que hay más, porque creo que en el amor que el pueblo, digamos, le tiene y le tenía, hay mucho en cómo él escribía, ¿no? En su ironía, en su capacidad de, no sé, de dibujar cuadros de situación de forma rapidísima y de llegar con sus descripciones, de llegarte enseguida, ¿no? Pero yo creo que él era sobre todo un cronista, y lo creo, vamos, no es que me lo inventé yo, lo dijo él en una entrevista con Terence Moix en los años 80, creo, cuando Terence Moix tenía un programa por la televisión en el que entrevistaba a escritores. Él se definió como un cronista, él, Vázquez Montalbán, se definió como un cronista. Y de hecho hay estudios que describen la serie Carballo como la crónica antes de la transición, luego de otras mil cosas. Por ejemplo, Quinteto de Buenos Aires se puede ver como una crónica de la historia de los últimos 30 años en Argentina. Milenios era probablemente la crónica de estos últimos 3 o 4 años, desde las Torres Gemelas, el atentado en Bali y, en fin, la globalización, Porto Alegre, ¿no? El premio podía ser una crónica de un premio literario, de la caída del PSOE en Madrid. Pero esto me lleva a sus libros periodísticos, que es lo que quizá menos se está recordando en estos días, y es lo que a mí más, bueno, no es que fuera lo que más me gustaba, porque todo lo demás nos gustaba, ¿no? Aunque no lo entendiéramos, o aunque fuese un poco difícil, como la literatura es un normal. Pero desde Crónica Sentimental de España hasta Crónica Sentimental de la Transición, luego Mis almuerzos con gente inquietante y Un polaco en la corte del rey Juan Carlos, y para llegar a la Aznaridad, estos son libros de crónica que yo creo que será lo que más se recordará de Manolo, porque realmente cuentan la historia de los últimos 40 años de una forma tan cercana, tan periodística, en fin, que se entiende para todos, que creo que dentro de 100 años esto se leerá de Manolo. Es decir, yo creo que él fue un periodista que escribía muy bien y que seguiremos leyendo durante muchos años. Al menos, ¿cómo conociste su obra? Hombre, es muy anecdótico, no creo que... Bueno, sí, lo puedo contar. Lo conocí, íbamos a cumplir en julio del 2004 20 años de trato, 20 años de trato, en un principio muy profesional y poco a poco de trato amistoso, ¿no? Yo lo conocí en julio del 84, después de salir, en aquel momento era un joven estudioso de una pequeña universidad, de un pueblo pequeño de provincias, en un rincón olvidado de Francia, y terminaba un doctorado, y, pues sí, lo voy a confesar, he hecho mi primera tesis sobre la historiografía del siglo XIII, primera crónica general de Alfonso el Sabio. Y una de las dedicatorias que me ha hecho Manolo en un libro es para George Girás, de Alfonso X a Pepe Carballo, que ha sido un salto rotundo, evidentemente, ¿no? Pues salía de varios años de estudios en bibliotecas, archivos, con mucho polvo,
para concluir esta tesis de historiografía medieval y realmente tenía unas ganas enormes de leer otras cosas, ¿no? Y entre las cosas que leí después de esto, a finales del 83, pues me cayó entre las manos por casualidad Los mares del sur. Y realmente, evidentemente es el testimonio de alguien que viene de fuera, ¿no? Que no es español, que tiene una mirada quizá un poco distinta, que también viene de un país donde la novela negra es una verdadera tradición literaria histórica, ¿no? Es uno de los países donde ha nacido la novela policíaca. Entonces estamos muy acostumbrados a leer textos de corte policíaco, algunos buenos, pero muchos no tan buenos, ¿no? Y de repente te lees Los mares del sur y pues es un choque, es muy impactante, ¿no? Yo leí esta novela, la volví a leer al cabo de un par de semanas y me dije, pues me gustaría cantidad conocer al escritor que ha sido capaz de escribir esto, ¿no? Y como en aquel momento era joven y todavía con bríos, pues me tomé un billete de tren y me vine a Barcelona y llamé a la puerta de Manolo Vázquez Montalbán. Me recibió con alguna sorpresa, ¿no? Porque le extrañó que se pudiera hacer un viaje desde Francia a Barcelona para conocerle, verdaderamente porque te habías leído una novela, ¿no? Bueno, el caso es que después me las leí todas, ¿no? Las que había salido hasta la fecha, y éramos en verano del 84. Entonces, pues es la anécdota. El trato fue primeramente profesional porque realmente decidí en aquel verano cambiar de orientación. O sea, ya no soy medievalista, ya no trabajo sobre las crónicas de Alfonso el Sabio, me dedico enteramente, tengo una cátedra de literatura contemporánea y me dedico enteramente a la narrativa actual, ¿no? En la cual Manolo Vázquez Montalbán tiene un papel muy importante por algunos aspectos que ha comentado Andreu, de haber sido capaz de inventar, si se puede decir, el género negro en España, y por muchos otros aspectos, como por ejemplo lo que tú comentabas y que yo me permitiré matizar un poco diciendo que quizá lo que mejor caracterice Manolo es su permanente trabajo para fundir los géneros. Es decir, no es periodismo puro, no es novela pura, no es ensayo puro, es una fusión permanente de los géneros que hace que los libros de Manolo sean tan ricos, tan densos, porque en cada página cabe de todo, cabe periodismo, poesía, canción, gastronomía, suspense, narrativa, y es un escritor por eso mismo totalmente apasionante para alguien que quiere dedicar largas horas nocturnas a la lectura y el estudio. Nada más, ja he hablat. Penso que seria millor ara que si voleu fer preguntes i llavors ells les contesten. Estaría bien tratar a Manuel Vázquez Montalbán como un libro de instrucciones, un manual de instrucciones. Nos enseña a vivir, nos enseña a querer, nos enseña a no tener a nada humano como ajeno, incluso aquello que es contrapuesto a él, porque es capaz de racionalizarlo todo, tiene una inteligencia muy aguda y siempre es un puente, alguien lo ha dicho antes, no sé quién, no ahora, en alguno de los múltiples actos de homenaje que venimos asistiendo los que le queremos. Y realmente tenía mucha razón cuando dijo que es un puente siempre que permite la equidistancia entre posiciones contrapuestas y, como tal puente, sirve de comunicación. Manual de instrucciones para vivir, por ejemplo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, sí, efectivamente. Bueno, quizá también pueda recalcar su gran generosidad, su gran capacidad de apertura, ¿no? de comprensión de los otros, de cualquier bordo, se puede decir, que fuera, ¿no? Sí. Y además te acercaba a quien tú quisieras, ¿no? Hay una teoría que es la de los 5 grados de separación, que dice que todos los habitantes de la Tierra nos separan 5 grados, es decir, yo te conozco a ti, tú conoces a
a ella conoce a Aznar, entonces entre yo y Aznar hay 3 grados, ¿no? Bueno, pues yo conocer a Manolo es lo que me ha acercado a un montón de gente, pero muchos más, ¿no? A Castro, etcétera. Y él te los explicaba y te decía cómo era. Sí, está bien que hables de Aznar, ¿no? Que acaba de salir la Aznaridad. Pues la Aznaridad recoge una serie de artículos que él había publicado en El País, en prensa o en Le Monde Diplomatique, y él los liga todos y te da una crónica de los últimos 8 años que enlaza con un polaco en la corte del rey Juan Carlos. Sí. Y, en fin. Que sería lo que decías de la crónica, las diferentes facetas de Manolo, que en cada página hay miles de posibilidades, miles de referencias y estas cosas. Me preocupa un poco que parte de las cosas se pueden perder, es decir, explico, o tienes el concepto del placer en la lectura y un cierto ámbito más amplio, o hay un montón de cosas que Manolo refería perfectamente, que se van perdiendo parte de la cultura, en la medida que se homogeneiza y se globaliza, que yo no sé, yo estoy convencido que dentro de 10 años voy a seguir disfrutando muchísimo con Manolo, cada vez más seguramente, porque tendré más tiempo, no seré más sabio, pero sabré un poco más, es decir, tendré más información quizá, de algunas cosas que él las daba ya y que yo las llevo después. Pero me preocupa cuál sería la visión de un joven en este momento que se acercara a las novelas de Manolo, en la medida que hay referencias muy coyunturales, desde cosas como, pues este es un suquero o ese es un suquero, y yo no sé si la palabra suquero existe ahora como lenguaje. Eso es lo que me preocuparía y me parecería muy importante, digo suquero por decir algo, o por parte de las referencias que pueden darse de nombres concretos, de parte de las que están puestas ahí, porque coño, la copla ahora es la pantoja, tío, y no es lo mismo que entonces, no es lo mismo. Había que hacer todo, yo no sé cómo, pero me gustaría mucho tener que fuéramos capaces de alguna forma de llevar el concepto de placer a los institutos que seguramente están leyendo cosas y además se obligan a leer mucho más que antes, ¿no? Pero que se le puede escapar o no, eso sería una reflexión en voz alta porque sigo creyendo que es de las cosas que más uno puede disfrutar, cualquier cuestión, efectivamente. Pero esto puede pasar con todos los autores y con toda la obra. En su caso, mucho más acentuado porque las referencias a la vida que lo rodeaba eran mucho más intensas. Es lo que decía George, que se mezcla la novela policial que se mezclaba con periodismo y entonces aprovechaba no solamente para contarte la intriga de Carballo, sino que te contaba la realidad de aquel momento inmobiliario y al mismo tiempo la historia de amor reflejaba, yo qué sé, ¿no? Muchas cosas a la vez. Es muy fácil que se pierdan cosas, es muy fácil también que se ganen cosas, es decir, que con la perspectiva, con la distancia empecemos a descubrir uniones que en aquel momento por proximidad no veíamos. De todas formas, por lo que decía, yo ahora estoy contestando, porque George me ha dicho contesta tú, pero, y no es por devolverle la pelota, pero precisamente el que tiene una cátedra de literatura es él, y es precisamente él el que podría decir cómo los jóvenes, y si no quieres contestar no contestes, pero es el que precisamente puede decir cómo los jóvenes lo pescan y hasta qué punto pueden penetrar en el texto, en los textos de Manolo. Sí, bueno, pues gracias. Es que aquel que sabe, sabe. Es más malo. No, bueno, intentaré, no sé, es que no creo que haya respuestas así rotundas y definitivas. Diré quizá dos cosas. La primera es que efectivamente se puede pensar que les corresponde a los estudiosos, lo que sean, ¿no? Rescatar la información que pueda eventualmente pasar desapercibida al cabo de los años. De hecho, en el caso de Manolo Vázquez Montalbán hay gente que ha trabajado mucho, gente muy valiosa. Me gustaría citar algunos nombres como Maripaz Balibrea, Quim Aranda, José María Izquierdo, José Colmeiro, y hay más, ¿no? Hay mucha gente que ha trabajado, que ha publicado libros de Manuel Rico, el último trabajo sobre la poesía, Memoria, lo acabo de comprar, lo leí en su tiempo en manuscrito, acaba de publicarse en Editorial Mondadori.
Se llama Memoria, Deseo y Compasión, estudio de la poesía de Manuel Vázquez Montalbán. Entonces hay como, no sé si son 10 o 12 tesis doctorales sobre todos los aspectos de la producción de Manolo en todos los sectores, ¿no? Poesía, narrativa, ensayo, etc. Y son trabajos que intentan identificar todo lo que sea referencial, toda la información que se aporta desde fuera, si se puede decir. Este sería un primer elemento de respuesta. Y un segundo elemento de respuesta sería decir que me parece a mí, en todo caso, que cualquier texto literario se acaba cuando lo lee el lector, y que es el lector quien determina el nivel de lectura que va a tener el texto. Y la literatura de Vázquez Montalbán, su narrativa, es lo suficientemente rica como para tener varios niveles de lectura. ¿Que le pasa algún detalle referencial desapercibido a un chaval de 15 años ahora? Pues poco importa. Encontrará el placer de la lectura y la información que él es con la que es capaz de conectar y que es capaz de digerir. Cuando vuelva a leer el texto 10 años más tarde, pues tendrá quizá un nivel de lectura un poco diferente, pero el placer de la lectura no va a desaparecer. O sea, todos los textos tienen, o sea, digamos que la característica de la obra de arte verdadera es tener esa polivalencia, ¿no? Esa pluralidad de niveles de lectura, me parece, ¿no? De todas formas, ligando un poco con Paco Camarasa. Yo estoy muy de acuerdo con él, por ejemplo, la narrativa de Manolo, en algunas novelas es una narrativa que refleja mucho una Barcelona. Y por tanto, por ejemplo, cuando tú das clases, pues no sé, los alumnos de Grenoble... Pues yo el verano anterior me vengo a Barcelona con un plano, el texto de Manolo... Pero claro, todo lo que es el Raval, todo lo que es toda una Barcelona de la posguerra, toda una Barcelona de la transición, de la época ya democrática, de las Olimpiadas. Hay toda una serie de características que yo pienso que no solamente a la gente joven, sino que es mucho más comprensible o mucho más cercana, como es lógico, a la gente de aquí. Sí, no, claro. Y que esto con el tiempo claro. se pierde. Pero esto no te impide leerte una novela, yo qué sé, por ejemplo, no sé si aquí en España ha tenido tanto éxito como en Francia, pero hay una novela que ha sido adaptada al cine que se llama